Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, sí, sí, sí. Sí, Sí, maestra, buenas maestra. noches, maestra. Sí, maestra, buenas noches. Gracias, gracias. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a esta sesión de filosofía. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a lo que es la filosofía renacentista y la reforma protestante. Pues ya esperamos por aquí los 5 minutos para integrar a todos aquellos que se han estado conectando. Y esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar el día de hoy en este horario. Esta grabación, bueno, pues será compartida posteriormente el día de mañana por medio de la plataforma, así como el enlace a esta presentación. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo qué actividades vamos a desarrollar el día de hoy. Agenda. Bueno, pues según aquí nuestra agenda, vamos a ver una pequeña introducción de este tema, explicar propiamente el tema de hoy, hacer una pequeña dinámica de repaso, como lo hemos estado haciendo en estas semanas, donde, bueno, pues por medio de una actividad vía Kahoot, vamos repasando pues algunos de los conceptos clave que se estén viendo en esta sesión, la cual, como hemos estado viendo, pues son preguntas de opción múltiple en donde ustedes van a ir seleccionando pues la respuesta que es la que consideren correcta. Asimismo, en la de seguimiento académico, pues vamos a ver qué actividad se espera ustedes estén desarrollando en esta semana. Que recordar que ya la próxima semana es el examen parcial. Entonces, sí es muy importante. La próxima semana vamos a tener también una sesión de repaso en donde, bueno, pues también espero que asistan, donde, bueno, pues básicamente vamos pues a ver un pequeño temario, ¿verdad? De todos los puntos importantes que se espera ustedes estén estudiando, repasando, y al mismo tiempo, pues vamos también a repasar con ciertas actividades similares a estas que hemos estado haciendo, manera de que, bueno, también les puedan ayudar para ir viendo todo, pues todos los temas que se espera ustedes estudien para el examen. De hecho, todo lo que son los cuestionarios que ustedes elaboran, todas las actividades que se han elaborado, tratan de que contener propiamente esos conceptos importantes que ustedes deben de abordar. De manera que, bueno, pues por medio de esos cuadros sinópticos, quizás a lo mejor mapas conceptuales y propiamente los cuestionarios, bueno, pues son como que lo más importante que ustedes deben de considerar de cada uno de estos temas. Entonces, bueno, pues como quiera vamos a tener una sesión de repaso la próxima semana. El examen pues va a estar abierto toda la semana. Y bueno, pues de cualquier forma, cualquier duda que lleguen a tener, pues ya saben que estamos al pendiente por medio del mensajero. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a ver propiamente, ¿verdad? Todo lo que implicó, ¿verdad? El nacimiento de la filosofía renacentista. Esta básicamente, bueno, pues venimos, por ejemplo, de todo lo que fue esta filosofía, pues medieval. Ya en este surgimiento propiamente lo que se conoce como filosofía renacentista, pues lleva a desintegrar todo ese pensamiento teocéntrico, el cual, bueno, pues como recordemos en la filosofía medieval, ya este tipo de pensamiento era tener, ¿verdad?, a Dios como pues principal figura dentro de la cual, bueno, pues todo tipo de ideas y de pensamientos fueron desarrollando
para ahora en este tipo de filosofía, pues que el ser humano pasa a ser, a estar en primer plano, ¿verdad? Donde básicamente se van a exaltar sus cualidades, se van a establecer que bueno, pues el ser humano es libre, que no tiene límite intelectual, que propiamente pues es dueño de su destino, es decir, que tiene cierta autonomía moral. Y bueno, pues vamos a ver también que esa apuesta por el uso del método científico para obviamente pues conocer también pues todo lo que se iba presentando, todo este tipo de fenómenos que se daban en la naturaleza, pues bueno, pues esta también viene a ser parte de esa característica de la filosofía renacentista. Asimismo, bueno, pues se vincula mucho todo esto del pensamiento racional, surgen pues todo este tipo de curiosidad por la ciencia, la cual pues impulsa ese desarrollo del método científico y de la revolución científica. Y bueno, pues todo este movimiento se va a imponer como un ideal del conocimiento y de progreso para la humanidad. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que se dan numerosos avances en muchas áreas, medicina, biología, física, anatomía, astronomía. Y bueno, pues aquí vamos a ir viendo que al establecerse que el individuo es ya un ser autónomo, pues también se va defendiendo esa idea de que pues a nivel político no debe de ser pues tutelado, es decir, ese tipo de autonomía política. Sí, bueno, pues vamos a ver que van a surgir grandes pensadores que van a reflexionar sobre lo que es el Estado y lo que es la política. Y bueno, pues también aquí como lo vemos ilustrado, ¿verdad? Pues otra de las características de este tipo de filosofía renacentista, pues fue el estudio del arte, ¿verdad? Entonces, aquí es por ello de que surgen, ¿verdad? Estos grandes, pues, artistas, como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, en donde, bueno, pues ya se va viendo que todo este tipo de arte, ¿verdad? Pues se ve mucho todo lo que es pues obras en donde se puede exaltar, por ejemplo, la simetría, la proporción espacial, la luz, la anatomía, ¿verdad? Entonces, es por ello que vemos mucho de este tipo de arte, ¿verdad? En este periodo. Entonces, vemos básicamente que el Renacimiento, bueno, pues es ese tipo de corriente de pensamiento que, bueno, pues está comprendida en los periodos 15, 16, a partir de la cual pues se produce ese cuestionamiento en torno pues a la posición ocupada por el individuo, como ya habíamos dicho, esto en pos de colocarlo en el centro del universo. Entonces, mientras que los filósofos de la época medieval desarrollaron todos sus planteamientos desde una perspectiva, como habíamos dicho, teocéntrica, los renacentistas son esencialmente antropocéntricos, ¿verdad? Comparten una visión del mundo, el humanismo. Entonces, aquí las propuestas de estos filósofos humanistas, al centrarse, ¿verdad?, en este tipo de pensamiento, ¿verdad? Todo lo que viene siendo la supremacía de la razón sobre la fe, el interés, por ejemplo, también sobre la cultura grecolatina y bueno, pues todo ese tipo de crítica a los planteamientos de Aristóteles, pues hacen, ¿verdad?, que surja este tipo de corriente ideológica. Entonces, vemos, ¿verdad?, que como habíamos comentado que en la Edad Media, bueno, la reflexión estaba construida en torno a Dios y la interpretación de esa providencia o lo divino como sujeto central, el humanismo y la reivindicación de una búsqueda de la verdad, pues forman una renovación, digamos, histórica que luego pues daría paso a pues ciertas corrientes del pensamiento moderno. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Que van a ser el racionalismo, el empirismo. Más adelante vamos a ir viendo todo este tipo de pues de cuestiones ideológicas. Entonces, desde esta perspectiva, también hay un cierto retorno a la naturaleza, a lo natural,
natural como marco de verdad y de la experiencia humana, al mismo tiempo que, bueno, pues se contrapone o incluye dentro de sí a lo divino o lo que se conocía como sobrenatural. Entonces, ya en el pensamiento renacentista, pues se postula una búsqueda de la verdad que, bueno, pues se va a expresar como pues ese antagonismo entre la oscuridad, entre la luz, como ese tipo de iluminación de las ideas frente, bueno, pues a esa rigidez, ¿verdad? De ese pensamiento medieval que bueno, pues se traía, digamos, arrastrando, ¿verdad? De todo lo que era la época medieval. Surgen por ahí entonces este tipo de, digamos, de pensadores, ¿verdad? Para bien de poder conocer, pues, este contexto. Tenemos, por ejemplo, a pues, este pensador, ¿verdad? Que fue Martín Lutero, quien, bueno, pues él fue un conocido alemán, teólogo también, fraile católico, que bueno, pues comenzó e impulsó lo que se conoce como la Reforma Protestante en Alemania y bueno, cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural que bueno, se conoce como luteranismo. Él bueno, pues se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras, de la Iglesia primitiva y bueno, pues al hacer este tipo de estudio le hizo darse cuenta, ¿verdad?, de ciertas cuestiones. Por ejemplo, que en la iglesia de aquellos tiempos, pues de cierta manera hacía, ¿verdad?, un tipo de, digamos, de negocio con, pues, lo que se llamaban indulgencias, ¿verdad? Estas era un tipo de, digamos, pues, de papeles en los cuales los obispos en turno, pues, decían o indicaban, ¿verdad?, que el alma de esa persona se podía salvar, pues, a cambio de un precio, ¿verdad? Obviamente que aquí, bueno, pues Martín Lutero protesta contra la Iglesia Católica. Allá en aquellas épocas, bueno, pues no era raro el ver pues a personas, ¿verdad? De todo lo que era la iglesia. ¿Sí me están escuchando? Sí, maestra. Ah, ok. Sí, Ya maestra. veo por ahí Sí, que maestra. levantó una manita. Oswaldo, dime. A ver, vamos a ver. Sí, es que como me tengo que regresar para ver, por eso es que sí les pido ahí que estemos hasta las 8:05 más tardar para bien de poder continuar. Perfecto. Ya dimos ahí ingreso a los demás que se están conectando. Perfecto. Muy bien. Entonces, les comentaba que no era raro, ¿verdad? Ver, pues, gente de la iglesia, ¿verdad? Que, pues, estuvieran autorizados para vender este tipo de indulgencias. Entonces, estos eran documentos que de cierta manera garantizaban a la persona pues, que las pagaban, ¿verdad? Pues esa salvación del alma, pero pues obviamente a cambio de dinero. Entonces, obviamente que aquí ese dinero pues era, pues se utilizaba obviamente para financiar al clero. Entonces, aquí Martín Lutero, bueno, pues elabora este tipo de obra, la conocida como 95 tesis, en donde, bueno, pues tras haber hecho él ese estudio detallado de las escrituras, pues llega a la conclusión de que solo se alcanza la misericordia de Dios por dos caminos, lo que viene siendo la fe y las sagradas escrituras. Entonces, estas afirmaciones son principalmente la base, ¿verdad?, de la doctrina protestante, que obviamente, pues en aquel tiempo eh, llegan al momento de exponer, ¿verdad? Que no es correcto, ¿verdad? Digamos, el estar pagando, ¿verdad? Ese tipo pues, de indulgencias, ¿verdad? Para bien de poder salvar su alma,
pues les hace ver, ¿verdad?, que no es necesario el hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que, bueno, pues aquí el hecho de que la gente ya empiece a ver que no es necesario pagar esa cantidad que la iglesia, bueno, pues de cierta manera quizás a lo mejor en algún momento les llegaba a exigir o a recomendar, ¿verdad? Bueno, pues hace que todo ese dinero que en su momento tenía a disposición la iglesia, pues bueno, pues ya con este tipo de, digamos, de exposición que hace Martín Lutero, pues termina con ese monopolio de la iglesia y bueno, pues ya dejan de hacer que funjan, por ejemplo, pues los sacerdotes, ¿verdad? Como ese tipo de intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces, de esta acción de protesta frente a ese comportamiento y esas maneras de la cual, pues la Iglesia Católica hacía, ¿verdad? Pues nace ese calificativo que conocemos hasta el día de hoy, que se conoce como protestantes, para todos aquel tipo de seguidores de esa doctrina luterana, ¿verdad? Los cuales, bueno, hoy en día también conocemos como luteranos, reformistas o evangélicos. Entonces, vamos viendo que siempre pues tratamos, ¿verdad? Todo este tipo de pensadores, obviamente siempre tratan de buscar la verdad. Entonces aquí tenemos que conocer, ¿verdad? Pues el contexto, el origen, por qué de las situaciones, ¿verdad? Que hoy en día pues a veces no logramos comprender porque no conocemos su historia, ¿verdad? Su contexto. ¿Ok? Ahora bien, eh, sabemos que en pues todo lo que fue la época medieval, los que tenían acceso propiamente al conocimiento, pues eran aquellos que estudiaban para la cuestión religiosa, ¿verdad? Pero bueno, pues ya aquí en lo que fue en los siglos XV, XVI, XVII, bueno, pues se hace un cambio drástico en todo ese tipo de modelo de pensamiento que, bueno, pues tiene lugar propiamente en Occidente durante esa edad moderna temprana y, bueno, pues transforma todas esas visiones medievales sobre la naturaleza, sobre la vida, sientan, bueno, pues esas bases para el surgimiento de la ciencia como la comprendemos hoy en día. Y bueno, pues vemos el surgimiento de la revolución científica, obviamente en Europa a finales del Renacimiento. Y esto, bueno, pues fue fruto de esas nuevas ideas en materia de física, de astronomía, de biología, de química, y con ello, bueno, pues ese cambio en cuanto a lo que es el paradigma filosófico que produce pues ese movimiento social e intelectual que se conoce como la ilustración. La ilustración, bueno, pues es conocida como ese movimiento de ese iluminismo porque pues consideraba que la razón era esa luz que iba a iluminar pues ese conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera de construir pues un mundo mejor, ¿verdad? Por eso es que en ese tiempo, ¿verdad? Pues se le conoce como el siglo de las luces. Y obviamente que, bueno, pues van surgiendo, ¿verdad? Al tener acceso a este tipo de conocimiento, pues grandes pensadores, por ejemplo, como Galileo Galilei, que fue pues un astrónomo, físico, matemático, ingeniero italiano, que bueno, pues es uno de los grandes ejemplos de aquel tipo de hombre renacentista, el cual, bueno, pues estuvo dedicado por igual a las artes, a las ciencias, fue un importante observador astronómico, para lo cual, bueno, pues mejoró además la fabricación de los telescopios y es muy célebre por su apoyo, pues determinante a todo lo que era esa formulación de Copérnico del sistema solar. Entonces, a él se le conoce como y se le considera básicamente como el padre de la física moderna. Copérnico, bueno, pues él fue también matemático, físico, fue también un clérigo católico que dedicó gran parte de su vida también a la astronomía y bueno, pues reformuló
a su manera la teoría heliocéntrica del sistema solar, formulada, bueno, pues inicialmente por Aristarco de Samos. Entonces, aquí con la publicación de su obra sobre el movimiento de los astros, da inicio a la revolución científica, contraviniendo, bueno, pues siglos de repetición de ese modelo geocéntrico de Aristóteles. Surgen obviamente, como hemos comentado, ¿verdad? Pues en esta época también grandes pensadores que, bueno, pues hicieron y crearon cierto tipo de obras, ¿verdad? Por ejemplo, como Francis Bacon, él fue también un célebre filósofo, político, abogado, escritor inglés, el cual, bueno, pues fue considerado padre del empirismo filosófico y científico, ya que, bueno, pues en una de sus obras, por ejemplo, la denominada de la dignificación y progreso de la ciencia, pues describe y sienta las bases para la construcción del método científico experimental. Entonces, él es uno de los grandes pioneros del pensamiento moderno y de los primeros ensayistas. Él en su obra, por ejemplo, La Nueva Atlántida, a lo que se conoce como esas grandes utopías clásicas de la historia del pensamiento. Aquí él en su obra, pues digamos, habla, por ejemplo, sobre una comunidad, ¿verdad? Donde, bueno, pues de la mano de la ciencia, pues reina cierta concordia y cierta felicidad. Utopía, pues son, o se le define como una especie, digamos, de plan, de proyecto, de sistema ideal de gobierno, en el cual, bueno, pues se concibe una sociedad perfecta, una sociedad justa, donde de cierta manera, pues todo discurre sin conflictos y en perfecta armonía. Otro también que también hizo este tipo de, digamos, de obras de corte utópico, bueno, fue Tomás Moro. Él, bueno, fue un político también, teólogo, abogado, escritor. Fue también, tuvo una obra que denominó Utopía, bueno, pues también abordaba ciertos problemas sociales de la humanidad y bueno, pues él planteaba la posibilidad de crear un estado justo en la que, bueno, todos los habitantes pues alcanzaran, digamos, la felicidad por la organización del Estado que creen pues es la mejor y la única forma de gobernar de una manera honesta, ¿verdad? Este es uno de los que se considera político honesto, porque bueno, hoy sabemos, ¿verdad?, la connotación que tenemos nosotros de los políticos, ¿verdad? Que pues no todos, ¿verdad? Podemos decir que son o bueno, se preocupan, ¿verdad? Al 100% por la sociedad a la que sirven. Pero en este caso, Tomás Moro sí que lo fue porque, bueno, pues él tenía mucho afán de servir. Él veía la política como su modo de servir a Dios, una vocación. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues allá en aquellos entonces, Enrique VIII lo manda a decapitar porque este rey, bueno, pues quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón para bien de poder casarse con Ana Bolena. El rey, bueno, pues rompe relaciones con el papado, se apropia de los bienes del monasterio y exige al clero su sometimiento. Y es entonces cuando, bueno, pues en aquel entonces Inglaterra, bueno, pasa de ser religión católica a anglicana, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, cómo es que pues él no estaba de acuerdo, ¿verdad?, con este tipo de forma de estar propiamente pues del rey, ¿verdad? Tommaso de Campanella también fue otro gran filósofo, poeta italiano, cuya obra principal, bueno, pues se le conoce como La Ciudad del Sol, y este también es una obra del género utópico, la cual pues habla sobre ese nuevo orden religioso, ese orden político, social, basado en ese ideal de la monarquía cristiana universal, bueno, pues de Campanella. Y bueno, por último tenemos a Nicolás Maquiavelo. Él fue también un político, fue un escritor,
filósofo también del Renacimiento italiano, en donde, bueno, pues una de sus obras principales, denominada El Príncipe, pues trata de analizar, digamos, ese perfil psicológico que de cierta manera debe de tener, pues, ese gobernante, ese príncipe, ¿verdad? En donde, bueno, pues se trata de analizar cuáles debiesen de ser las virtudes humanas que debe de tener, pues, este personaje, por ejemplo, ¿verdad? Este gobernante ideal al realizar sus funciones de gobernanza. Entonces, Maquiavelo concluye, en verdad, que, bueno, pues ese gobernante o ese príncipe, ¿verdad? De cierta manera debe de aparentar poseer ciertas cualidades, fingir, debe ser capaz de disimular bien, de subordinar todos los valores morales a la razón del Estado, encarnado obviamente en su persona. Y bueno, pues él trató, ¿verdad?, de manejar este tipo de obra como una especie de manual de instrucciones sobre cómo es que se debe de ejercer, pues, el poder de una manera eficiente. Entonces, a él se le debe, ¿verdad?, ese término de maquiavélico, que, bueno, sabemos que el término maquiavélico, pues, está cargado de muchas connotaciones negativas, pero lo cierto es que, bueno, pues aquí Nicolás Maquiavelo supo de cierta manera entender y, bueno, pues con gran lucidez y debido obviamente también a sus propias malas experiencias, pues todo lo que conllevaba ese mecanismo del poder. Entonces, a menudo, bueno, pues fue acusado de cínico, pero fue un gran observador de esa naturaleza humana, honesto, obviamente, al escribir no solo cómo es que debería de ser ese ejercicio del poder, sino sobre cómo era en realidad, ¿verdad? Entonces, él, bueno, pues sostenía que los hombres en el poder deberían de ser juzgados por los resultados obtenidos y si estos no se alcanzaban, pues los medios que estos pues hubiesen utilizado para alcanzarlos tendrían que ser perdonados, ¿verdad? Entonces, pues aquí podemos también entender un poco más, ¿verdad?, de cómo es que pues muchos de los gobernantes, ¿verdad?, hacen, es como que si tuvieran esta obra como manual de cabecera, ¿verdad? A la forma en la cual, bueno, pues de cierta manera se comportan en el ejercicio del poder. Y bueno, pues vamos a ver este pequeño video que les quiero compartir, precisamente que nos habla en torno un poco más a a la historia de este personaje que se me hace muy interesante en relación a esta obra. Déjenme les comparto aquí la pestañita. Ok. Y vamos a ver nada más que tengamos audio. Permítame. Vamos a ver. Ok, sí, ya tenemos audio. Perfecto. Es, sin duda, el gran iniciador de la filosofía política moderna, un hombre que fue conocido durante siglos como el malvado y cuyo apellido se ha convertido en un adjetivo que significa engañoso. Si encendemos la televisión o leemos las noticias, en mayor o menor medida, sus ideas siguen siendo usadas para manipularnos. Hoy vamos a ver a Maquiavelo, un autor necesario para conocer la realidad política y, en cierto modo, la esencia humana. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 en un pequeño pueblo muy cerca de Florencia, llamado San Cacciano in Val di Pesa. Pertenecía a una familia de ascendencia nobiliaria, empobrecida ya por esas fechas. Su padre era abogado y un hombre culto, como culta parece que también fue su madre. Poco sabemos de su infancia. Se formó en retórica, gramática, latín y literatura, conociendo seguramente a los autores clásicos y aprendiendo la historia de Roma y de Grecia.
Posiblemente continuó sus estudios en la Universidad de Florencia, pero no tenemos constancia. Coincidieron sus primeros años con la época dorada de Florencia, con el apogeo del Renacimiento impulsado por la familia Medici, con la cabeza como principal mecena de las artes. Eran estos los días de esplendor de Botticelli, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. Pero ante aquella sociedad refinada, amante del mundo clásico, de lo pagano y del deleite de los sentidos, pronto se alzó una voz fanática y puritana, premonitoria de las reformas eclesiásticas que habían de venir años más tarde. Era la voz del monje dominico Savonarola, que desde su púlpito de San Marcos o desde Santa María arremetía contra el comportamiento pecaminoso e inmoral de Florencia y de toda Italia. El flanco de sus críticas eran los nobles, con los Medici a la cabeza, pero tampoco vaciló en atacar al Papa Inocencio VIII o Alejandro VI por tener comportamientos pecaminosos. El protagonismo de Savonarola tiene su punto máximo en 1494, cuando el paso del rey francés por Florencia, Carlos VIII, que se dirige a invadir Nápoles, provoca levantamientos en la ciudad que terminan con los Medici siendo expulsados del poder. Se proclama entonces una república, donde Savonarola es elegido líder, actuando de forma vehemente contra todo aquello que sonase a herejía y haciendo quemas públicas de objetos pecaminosos. Es famosa la llamada Hoguera de las Vanidades de 1497, donde hasta el propio Botticelli llegó a arrojar a las llamas cuadros de temas clásicos. Pero el fanatismo de Savonarola llegó a su fin en 1498, cuando el propio monje, en su pulso con el Papa, fue excomulgado y perdió la confianza de los florentinos, que no dudaron ni un momento en torturarlo, ahorcarlo y arrojar su cuerpo a la hoguera. El año de la muerte de Savonarola, Maquiavelo entra a formar parte de la administración política de Florencia, realizando durante los siguientes años tareas importantes como embajador o diplomático ante la Santa Sede, ante el emperador Maximiliano I de Alemania o ante el rey de Francia Luis XII. Estos servicios políticos de máximo nivel influirán de una forma decisiva en la composición de sus obras literarias años más tarde. Tras la abolición de la República Florentina y la vuelta de los Medici al poder en 1512, Maquiavelo cae en desgracia y es apresado y torturado, acusado de conspiración, pero consigue salvar su vida gracias a la intervención del Papa León X. Maquiavelo debe desterrarse de Florencia y se refugia en su pueblo natal, donde conserva todavía algunas propiedades. A partir de ese instante y hasta su muerte en 1525, Maquiavelo se centra en la escritura de su obra literaria, política y filosófica, tarea que compagina con el propio trabajo diurno de los campos, pues su situación económica no es boyante, aunque en 1521 recibe una amnistía y llevará a cabo algunas tareas en Florencia que le harán mejorar su situación económica, como mediar en la liberación de unos comerciantes del todopoderoso gremio de la lana. Aunque escribió más de 20, Maquiavelo ha pasado a la posteridad por dos libros fundamentales y complementarios: los discursos sobre la primera década de Tito Livio
y el Príncipe, siendo este segundo uno de los libros de política más importantes de la historia. El Príncipe posiblemente fue escrito en 1513 y en un intento por congraciarse con el poder reinante en la Florencia de esos días, Maquiavelo le dedicó la obra al gobernante Lorenzo de Medici, al que insta al escrito a encabezar la tarea de unificar Italia y convertirse en el gran líder que el país necesita. Pero la obra fue ignorada por Lorenzo y no obtuvo el éxito que su autor buscaba. El Príncipe está escrito a imitación de obras medievales, que eran guías prácticas de consejos para gobernantes, tipo Espejo de Príncipes, pero con la particularidad que exige la toma de la... ¿Qué es lo revolucionario de su pensamiento? ¿Por qué es tan importante? Digamos que el gran aporte de la teoría de Maquiavelo es su sentido práctico de la política, despojada de toda la moral tradicional y centrada en términos realistas. La filosofía de Maquiavelo no expone una república al estilo platónico o un modelo ideal como Masmoro, sino que se centra en la crudeza del poder político. Maquiavelo impregna su obra del carácter científico que predomina en el Renacimiento. Es el equivalente político de Galileo o de Copérnico en la ciencia. Su pensamiento es igual de revolucionario o incluso más, pero conserva de clásico el método retórico y un fin de utilidad, esto es, hacer que Lorenzo aplique lo que él teoriza para liberar a su amada patria de los bárbaros, como los discursos retóricos también perseguían un fin en los receptores. La obra no debe solamente entenderse como un tratado científico y objetivo, sino como un discurso con todas las pautas de la retórica grecorromana, donde el carácter pasional está muy presente. Por tanto, ese carácter científico también choca un poco con lo pasional. Maquiavelo fundamenta sus postulados en la propia historia, en datos comprobables por el lector. Sus fuentes argumentales son los gobernantes griegos, persas, romanos, pero también la historia medieval y la de su propio tiempo, entre los que destacan los ejemplos de César Borgia o el rey español Fernando el Católico. Para Maquiavelo, el líder debe garantizar la seguridad y el bienestar de su pueblo, más que las costumbres morales o la religión. Y es aquí donde Maquiavelo se separa por completo del pensamiento medieval, caracterizado por la supremacía de la Iglesia católica y por el cumplimiento de la doctrina cristiana. Maquiavelo abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, a pesar de ser religioso, y por la república como forma de gobierno preferible a la monarquía o a la aristocracia. El gobierno ideal los pone Maquiavelo en sus comentarios a Tito Livio, decantándose por la República Romana, donde la participación de los ciudadanos es fundamental. Eso sí, afirma que es preferible que el poder recaiga en un solo hombre. Esta república, como aconsejaba también en El Príncipe, solo se sostendrá si, como los romanos, el gobernante cuenta con un ejército propio. Con esta afirmación, Maquiavelo aboga porque no dependa de los ejércitos mercenarios que campan por Italia en estas fechas y que tan pronto apoyan a uno como se pasan al bando enemigo y este paga más, sube la paga.
Florentino parte de que el ser humano es egocéntrico por naturaleza y carente de virtudes que va adquiriendo al vivir en sociedad, pues estas son necesarias para el bien común. Es por tanto moldeable y egoísta, abocado a provocar conflictos constantemente. El gobernante debe lograr ante todo el bienestar del Estado, aunque para ello emplee acciones no consideradas moralmente aceptables, como el engaño o las intrigas. Al gobernante se juzgará por los resultados, no por los medios que emplea. De ahí se dedujo la frase que él nunca escribió, pero que resume en buena medida una parte de su pensamiento. El fin justifica los medios. Es cristiano, no es la virtud del cristiano la que debe tener el líder, sino la virtud para elegir lo útil y conveniente, la valentía, la disciplina o la capacidad de organización son o deben ser otras de sus virtudes. Así, el buen gobernante tiene que abandonar todo idealismo moral a la hora de llevar a cabo una empresa y centrarse solo en la utilidad y el bien de su pueblo. Maquiavelo expone que la conspiración es la esencia de la vida política, exigiendo secretismos, intrigas, conspiraciones y engaños. Aunque estas actividades pueden ser detestables en la vida particular, son necesarias para el bien común y su empleo por parte del líder es tolerable, aunque nos mienta o incumpla la palabra dada. Pero no es justificable cuando el gobernante las convierte en un fin en sí mismas, mirando por los intereses personales y no por el bien del pueblo. Al líder hay que juzgarlo solo por el beneficio que aporta al Estado. Maquiavelo declara que el oficio principal del príncipe debe ser siempre la guerra, tanto hacerla como adiestrarse para ella en tiempos de paz, a base de estudios teóricos y del terreno, entrenamientos físicos, estando preparado por si llega la ocasión, ya que el mundo está en constante acción y cambio y uno nunca puede quedarse parado. Maquiavelo justifica así también el uso de la violencia. Uno no puede matar porque sí de forma individual, pero sin embargo, desde la perspectiva de la guerra es tolerable e incluso la historia muestra que se alaba al buen guerrero, al que mata, asesina en favor del Estado o del bien común. La fortuna es otro de los elementos interesantes presentes en el príncipe. El líder debe enfrentar a la fortuna constantemente, que siempre es inesperada. El buen líder debe emplear frente a ella la virtud, pues es la única forma de salir victorioso, criticándose la corriente común de que nada se puede hacer contra sus achaques. Otra cuestión que toca Maquiavelo es si es preferible que el príncipe sea amado o temido. El florentino la resuelve afirmando que lo ideal es que fuera las dos cosas, pero como eso en la vida real es imposible, se prefiere que el príncipe sea temido, porque así muestra la historia que han sido los líderes más provechosos para el bien común. En el capítulo 8 del Príncipe, uno de los más criticados desde la perspectiva de la moral, Maquiavelo aconseja al gobernante que llegue al poder que cometa todos los crímenes que sean necesarios de una sola vez, poniendo como ejemplo el próspero gobierno del tirano de Siracusa, Agatocles. En
En su obra, Maquiavelo analiza otras muchas cuestiones interesantes, como por ejemplo, cómo debe el príncipe comportarse con los que están a su alrededor. Así, aconseja que a sus ministros los tenga siempre contentos y los enriquezca lo máximo posible, o que se libre de halagadores o sirvientes que le digan las franquezas innecesarias si él directamente no se lo pregunta. El florentino indaga también otras cuestiones como la forma de llegar al poder o de actuar frente a enemigos poderosos o incluso la obligada participación en guerras que le atañen solo indirectamente. Por ejemplo, afirma que el que llega con apoyo del pueblo al poder se mantiene con más seguridad que el que llega con apoyo de los nobles, porque la finalidad del pueblo es más honesta y basta con no oprimirlos para mantener su favor, pero los nobles tienen más deseo de poder. Lo peor que le puede pasar a un príncipe es que no lo quiera su pueblo y que además lo abandone. El capítulo final del Príncipe, que muchas veces se ignora, es capital para comprender su intención. Sin este final, perdemos la verdadera esencia del tratado. En él, Maquiavelo, siguiendo las partes del discurso retórico, llega a la exhortación y anima a Lorenzo de Medici a emprender la conquista de toda la Italia de antaño. Aquí vemos claramente lo que el florentino pretendía con su libro, el deseo de una Italia unida, libre del enemigo bárbaro, lo que no se conseguirá hasta siglos más tarde. El Príncipe, aunque pronto prohibido por la Inquisición, no tardó en convertirse en uno de los libros más influyentes de los siglos venideros, pues grandes líderes militares lo tuvieron como obra de cabecera estudiando cada una de sus frases. Ahí tenemos los ejemplos clásicos de Napoleón, Carlos V, Cromwell o el propio Benito Mussolini. Pues hasta aquí, amigos, nuestro paseo de hoy por el mundo de la filosofía política. Recuerda que tenemos cientos de vídeos en el canal por si quieres seguir profundizando en el saber. Ya sabes que si te ha gustado nuestro vídeo, nos puedes dejar un like, suscribirte a nuestro canal, comentar y compartir. Pues bien, ¿qué les pareció entonces conocer un poquito más de este, pues de este filósofo también? Voy a compartirles aquí, vamos a entrar a ver ahora sí los que podamos conectarnos a nuestra dinámica. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si se pueden conectar al kahoot.it y la clave de acceso es 462-5679. Vamos a hacer, pues, son nada más 4 preguntitas en relación a este tema que acabamos de ver. Vamos a ver si por ahí recordamos algunos de los principales, pues, pensadores y también ver ciertos conceptos que acabamos de analizar en este tema. Sí, no te apures, Ezequiel. Aquí, si no te puedes conectar, no pasa nada. Los que puedan conectarse. ¿Sale? Y los demás podemos participar aquí si gustan por medio del chat. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un minutito para ver si se conectan más. Y si no, iniciamos ahorita en punto de un minuto más.
para continuar con nuestra agenda y para ver qué actividad se espera ustedes estén realizando en esta semana. Muy bien, vamos a ver, voy a ir acá. Perfecto, bueno, pues entonces con los que estamos ya conectados vamos a iniciar. Recuerden que es por tiempo, quien responda rápidamente y correctamente, pues es el que la plataforma le asigna la mayoría de puntuación. Ok, empezamos entonces, son nada más 4 preguntas. Y en esta nos dice lo siguiente. Nos dice que es el teólogo que impulsó la Reforma Protestante. ¿Cómo se llama este personaje? Fue teólogo e impulsó lo que se conoce como Reforma Protestante. Recuerdan que estuvimos viendo, ¿verdad? Que este personaje, pues en una de sus obras, protestó en contra de la Iglesia, ¿verdad? Católica, por las formas en las cuales estas pues estaban manejando o haciendo negocio contra cierto tipo, digamos, de ideología, ¿verdad? Trataban de sacar provecho de las personas. Martín Lutero, así es, perfecto. Vamos a ver siguiente. Ok, la siguiente nos dice que es autor de la obra El Príncipe, lo acabamos de ver. Y en esta obra se analizan cuáles deben de ser las virtudes humanas que debe tener un gobernante. ¿Se acuerdan su nombre? Acabamos de ver el video, su biografía, de cierta manera. Y cómo es que esta obra pues ha tenido gran influencia en muchos de los gobernantes, ¿verdad?, que han existido y que existen, yo creo. Ok, Nicolás Maquiavelo, perfecto, así es. Vamos a ver el siguiente. Nos dice que se le conoce así a ese cambio drástico en el modelo de pensamiento, el cual sentó las bases para el surgimiento de la ciencia. ¿Se acuerdan? Sienta las bases para el surgimiento de la ciencia, en esa forma de cómo se venían pensando y tratando de conocer y siempre pues tratar de obtener la verdad de las cosas. Así es, revolución científica. Utopía no puede ser, utopía tiene otro concepto. Y estos son representantes de la revolución científica. ¿Cómo se llaman estos dos representantes? ¿Será Martín Lutero y Nicolás Copérnico? ¿Será Francis Bacon y Tomás Moro? ¿Será Tomaso de Campanella y Nicolás Maquiavelo? ¿O será Galileo Galilei y Nicolás Copérnico? ¿Quién será? Así es, Galileo Galilei y Nicolás Copérnico. Perfecto, muy bien, pues vamos a ver entonces quiénes lograron la mayoría de puntuación, que hayan contestado pues rápido y correctamente la mayoría de las preguntas. Muy bien, Emanuel, Celeste y Yeritza quedaron como primeros lugares y bueno, por ahí los demás. Bueno, pues muchas gracias por su participación. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a
continuar, que ya estamos finalizando nuestra hora. Y bueno, pues, ¿qué actividad nos corresponde realizar en esta semana? Pues es contestar el cuestionario con respecto al tema de esta semana, el cual, bueno, pues tendrán que leer por ahí desde la página 118 a la 123 del libro de filosofía para bien de poder dar respuesta a este cuestionario, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Recuerden que esta presentación, pues, se le va a compartir por medio de la plataforma para que aquel que quiera tener, pues, este material lo pueda realizar y pueda tenerlo a su disposición por si quiere repasar, pues, los temas que hemos visto, ¿ok? Entonces, pues no sé, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención a ustedes. Y bueno, pues nos seguimos viendo ahí en la plataforma. Recuerden, por ahí les estuve mencionando, ¿verdad? Que esta plataforma, pues como todos saben, es nueva. Al subir los archivos, cualquier tipo de archivo, sobre todo en actividades entregables, por favor hay que guardarlos con que no contengan los nombres de los archivos, pues caracteres por ejemplo, la ñ, los acentos, caracteres especiales, de manera que, bueno, pues traten de ponerlos sin este tipo de elementos, los nombres sobre todo de los archivos, para bien de poder, pues que la plataforma nos permita leerlos y descargarlos, ¿sale? Esto cuando entreguen actividades entregables por medio de archivo. Entonces, bueno, pues nos vemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra. Gracias, estuvo bonita la clase. Gracias. Tenga bonita noche. Igualmente. Buenas noches, maestra. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego.